Fonemas aymaras. Objetivo: reconocer sonidos propios del idioma aymara. Kamisaraki y Miyanakampi Yokayanakampi. Hichuruj brafemario aymara yate kañani. Kaltañani. En nuestro aparato fonador, es decir, en nuestra boca, en nuestra lengua, paladar, tráquea y aire y todo lo que nos ayuda a hablar, existen distintos puntos de articulación. Y en el idioma aymara hay unos que son muy particulares y que solamente se dan en algunas palabras. Para el español generalmente utilizamos dientes, boca y lo más externo que tenemos de nuestro aparato fonador. En cambio, para hablar aymara ocupamos otras partes de nuestra boca que no ocupamos en el español. Y de ahí vienen los sonidos que llamamos glotalizados, lo llamamos aspirados, posvelares. Pero, ¿cómo lo vamos a entender esto? Hoy vamos a revisar un grafema en particular, el sonido ka, la letra ka. ¿Y por qué nos cuesta pronunciar un poco? Ya, porque fíjense, nosotros estamos ocupando una parte de nuestro aparato fonador que no ocupamos para hablar en el español o el castellano. ¿Ya? Por eso que nos cuesta pronunciar este sonido ka. Este sonido ka está de tres maneras dispuesto, que es lo que vamos a repasar, ensayar o aprender hoy. Mayiri, sonido posvelar ka. Payiri, sonido aspirado ka. Kimsiri, sonido glotalizado ka. Uñancha, el primer sonido de la letra ka, de manera simple. Kaltaña, kalakala, kamake, kalkaña, koyiri, kolke. Mayampi, kaltaña, kalakala, kamake, kalkaña, koyiri, kolke. El siguiente sonido, payiri, es el sonido aspirado. Uñancha, cantati. Kespe, comanta. Coipiña. Kimsiri, sonido glotalizado. Cajelu, Kaima, Kepe, Kaju Kaju, Korawa, Kowancha, Kowancha. Repasemos este sonido posvelar. Mayiri, kaltaña, kalakala, kamake, kalkaña, koyiri, kolke. Aspirado, cantati, kespi, comanta, koipiña. Glotalizado, kajelu, kaima, kepe, kajukajo, korawa, kowancha. Hiki sin kama.